Ok, perfecto. Bueno, pues ya el día de ayer nos dimos una idea de todo lo que vamos a estar abarcando en el curso. Vamos a ver también algunos temas específicos sobre cómo aplicarlo a las labores que ustedes realizan. De hecho, eh, voy a en algunos momentos, como les decía, cambiar el contenido para que específicamente eh, quede a lo que ustedes han estado trabajando o las metas a las que quieran llegar. De hecho, una forma de evaluación que vamos a tener para el final del curso es, van a tener que desarrollar un proyecto. En primera instancia les digo de lo que ustedes quieran, pero creo que va a ser relacionado con lo que ustedes hacen. Este proyecto van a poder tener estas sesiones uno a uno conmigo para ir revisando cualquier duda técnica que tengan. Y en este proyecto lo que vamos a necesitar hacer, y que de hecho hoy vamos a empezar a ver, es cómo explicar los problemas desde el lado del negocio. Nosotros bueno, todos probablemente estamos muy acostumbrados a analizar los problemas desde la perspectiva de la parte técnica. ¿Cuánto financieramente me representa esto? ¿Cuántos números de clientes? ¿Cuánto tal? Normalmente estamos acostumbrados a solo verlo desde una perspectiva. Entonces, cuando nosotros estamos generando esta clase de modelos, lo que nosotros vamos a buscar es tener un scope, un alcance muchísimo más general, porque cuando estamos hablando de modelos de machine learning, vamos a necesitar una serie de información, no solamente de un tipo, es decir, no solamente vamos a necesitar información financiera, no solamente información de clientes, sino se va a ir generando información de manera general sobre lo que nosotros queremos hacer. Entonces, para poder tener un modelo de machine learning que funcione de manera correcta, nosotros necesitamos abarcar todas estas perspectivas, entender cómo le va a servir al negocio el realizar este tipo de proyectos o este tipo de tareas, ¿vale? Entonces, ahí nos va a tocar ponernos un poco la cachucha de, oye, soy el área de finanzas, pero también soy el área de revenue, o específicamente lo que hace revenue, pero también soy el área de clientes, pero también soy, porque tenemos que entender desde todas las perspectivas cómo poder lograr una métrica que al negocio una o varias métricas que al negocio les funcione, ¿vale? Entonces, bueno, les decía que el primer módulo es la configuración y conexión de los datos. Antes de irnos directamente con la conexión de datos y las librerías que van relacionadas con esto, quiero explicarles un par de cosas que a lo mejor van a ser un poco teóricas, pero son muy relevantes a la hora de medir el performance de nuestros modelos. De hecho, tienen que saber que para poder ser o para poder crear buenos modelos, no necesariamente tenemos que ser las personas con mayor conocimiento técnico. ¿Por qué digo esto? Y seguramente muchos colegas probablemente me digan así como, no, Frida, lo que estás diciendo es una barbarie. Los modelos o las redes neuronales que utilizas para entrenar tus modelos son lo más importante. Pero lo que en mis años de experiencia y lo que he visto en las diferentes empresas que he trabajado es que los modelos más interesantes y con mejores resultados no vienen de aquellos perfiles ultra técnicos, vienen de aquellos perfiles que entienden mejor el negocio. De hecho, algo muy importante en este sentido es, tenemos que darnos cuenta que estos modelos aprenden de nosotros, aprenden de la data y del tipo de inferencias que nosotros realizamos. Entonces, para poder tener buenos modelos, nuestras inferencias tienen que ser buenas. ¿Y cómo logramos que sean buenas? Bueno, conociendo qué hay alrededor del negocio, cuáles son los drivers que van a impulsar que sucedan ciertas acciones. ¿Ok? Entonces, igual, si ustedes no son personas altamente técnicas o no son programadores, que de hecho sé que la mayoría no lo son o no han tenido experiencia en esto, siéntanse tranquilos porque créanme que del conocimiento de negocio que ustedes tengan va a venir el mejor resultado. Entonces, para esto quiero explicarles qué habilidades vamos a necesitar desarrollar para poder generar estos modelos. Justamente aquí tenemos 8 puntos, que son 8 puntos súper, súper relevantes y que tenemos que tener en mente en todo momento. El primero es, antes de lanzarme a hacer un modelo,
antes de lanzarme a programar y poner líneas, o incluso antes de lanzarme a hacer un análisis en Excel, tenemos que entender muy bien cuál es el problema de negocio, qué es a lo que quiero llegar, cuáles son las métricas, qué información necesito recolectar. Eh, Entendiendo muy bien cuál es el problema de negocio, yo voy a poder saber qué inferencias hacer. Si yo les digo, oigan, tienen que hacer un modelo que pueda predecir los próximos casos de COVID, ustedes no se van a lanzar luego, luego a buscar el mejor modelo o no se van a lanzar luego, luego a la fuente de datos. Lo primero que tienen que hacer es entender qué es el COVID. ¿Cómo se identifica? ¿Es un problema en la sangre? ¿Es un problema en las vías respiratorias? ¿Es un problema en el sistema inmunológico? Entonces, para poder dar respuesta a estas preguntas o este entendimiento del negocio o este entendimiento del problema, se tienen que ir a investigar. Entonces, eso va a ser algo que también tienen que tener muy claro en el proyecto final. Van a tener que investigar justamente de lo que sea que quieran hacer su proyecto, van a tener que investigar más allá de la data, investigar cuál es el problema, de dónde viene, quiénes son los involucrados, a quiénes afecta, qué características tiene ese problema. ¿Por qué? Porque a partir del entendimiento de qué es lo que sucede, ahora sí van a poder decir, ah, mira, pues si estoy hablando del COVID y del sistema inmunológico, bueno, necesito métricas o necesito data relacionada con el sistema inmune. Si viene del sistema respiratorio, ok, ¿qué métricas tenemos del sistema respiratorio? Entonces, de eso va a depender toda la data, todas las inferencias e incluso la clase de modelos que estemos utilizando, ¿vale? Entonces, el primer paso es el desarrollar el problema. Van a tener que literalmente escribir en algunas líneas y decir como, ok, este es el problema, así nos afecta. Esto también porque sucede en muchas ocasiones que, digo, ustedes también deben de verlo, pero hay ocasiones donde el área de finanzas camina hacia un lado, el área de adopción de clientes camina hacia otro lado, el área de marketing camina hacia otro lado. Entonces, para poder justamente desarrollar esto, tenemos que entender cuál es la visión, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos resolver, a quién nos afecta, en cuánto tiempo. Entonces, todas estas preguntas solo se pueden resolver si conocemos el negocio, ¿vale? Entonces, justamente, otra de las cosas importantes que tenemos que aprender a desarrollar es poder trabajar con procesamiento de datos grandes y pequeños. Cuando nosotros hagamos modelos, especialmente ustedes que están en un banco, normalmente esta información que va a alimentar a nuestros modelos no necesariamente vienen siempre de las bases de datos. Hay información que lamentablemente todavía tenemos almacenados en Excel o que todavía los tenemos en un sistema que quién sabe dónde está almacenando esa información. Entonces tenemos que aprender a trabajar con esas diversas fuentes de datos. Podemos hacer consultas SQL, pero también podemos hacer tablas en Excel, pero también podemos consultar algún documento que viene en PDF, ¿no? Entonces tenemos que aprender a trabajar con estas fuentes de datos grandes y pequeñas. Conforme vayamos avanzando, les voy a ir dejando, como les decía, algunos pre-works para que conozcan diferentes métodos de procesar estos datos. Yo les decía, si trabajan con una base de datos que está en Oracle o que está en algún servicio de procesamiento de bases de datos, pues es una forma de extraer esa información o una forma de conectarse a esos datos que va a ser bastante diferente a la forma en la que nosotros nos conectamos a un Excel. Ahora, si ustedes me dicen, oye, ¿sabes qué, Frida? Yo sé que existe esa información, pero existe en los contratos. Y a lo mejor por alguna razón esos contratos no llegan a almacenarse toda la data o este dato específico no llega a almacenarse en una base de datos, sino que simplemente permanece en ese PDF. Entonces, vamos a conocer diferentes tipos de tratamiento de información. Por ejemplo, para esto cuando hablamos de procesamiento de datos que vienen de un PDF, bueno, a lo mejor vamos a necesitar una habilidad diferente de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de un PDF o de una imagen o de algo que pertenece a estos datos que no tienen una estructura clara o que no tienen
una estructura tabular, que es como una estructura de tablita, vamos a necesitar otras capacidades cognitivas de la inteligencia artificial, como por ejemplo visión por computadora. Estas habilidades de visión por computadora, digo, no voy a profundizar tanto, pero nos permiten extraer datos de aquellos documentos o de aquella data no estructurada, es decir, imágenes, documentos, emails, esta información, ¿vale? Entonces nosotros como analistas vamos a tener que desarrollar esas habilidades de cómo trato esta fuente de información. ¿Se trata de una tabla? ¿Se trata de un documento? ¿O se trata de una base de datos muy grande, ¿no? O a lo mejor vive esta información en el lago de datos. ¿Cómo voy a consumir esos datos, ¿no? Entonces, es por eso que esta también es una habilidad súper, súper importante. Van a ver que cuando nosotros terminamos realizando nuestros modelos, para que nuestro modelo pueda entenderlo, simplemente vamos a tener que arrojarlos en una tablita, en un data frame. Así es como los llamamos. Eh, y a veces esa información, les digo, viene de todos lados. ¿Cómo convierto esa información a un data frame? ¿Ok? De hecho, el tercer paso va muy ligado con esto, que es comprender la limpieza y procesamiento previo. En muchas ocasiones vamos a tener también datos que se encuentran no es que se encuentren sucios, no es lo contrario de limpio, sino cuando nosotros hablamos de datos limpios, hablamos de que la información se encuentra acomodada o se encuentra disponible en un formato que es amigable para que yo se lo pueda dar a mi modelo. No toda la información es amigable con los modelos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de información de clientes y requiero o más bien tengo la dirección completa de un cliente, no es que yo vaya a arrojar al modelo la dirección completa. Yo voy a necesitar extraer de esa dirección atributos específicos. ¿Qué atributos podrían ser? Bueno, voy a necesitar el código postal, voy a necesitar el estado, voy a necesitar el municipio y a lo mejor la calle y el interior no me interesan. Entonces, para poder justamente quitar esa información, yo requiero hacer una limpieza, una transformación, procesar ese dato completo que a lo mejor lo tengo en un campo que es toda la dirección. O a lo mejor si tengo todo un nombre, en lugar de quedarme con todo el atributo del nombre completo, a lo mejor lo que voy a necesitar es un procesamiento eh, para inferir si es hombre o mujer, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Digo, hablando de bancos, regularmente sí tenemos ese dato, ¿no? De es hombre o mujer, pero hablando de cualquier otro servicio, no siempre lo tenemos. Ahora, si estoy hablando de información transaccional, yo puedo tener todas las transacciones de un cliente, pero puede que yo no requiera de todas. Yo voy a requerir, por ejemplo, para empezar, las que pasaron en este periodo específico de tiempo. Entonces tengo que desechar todas las demás. O voy a requerir únicamente, no sé, si estoy hablando de transacciones de la tarjeta de débito, en la tarjeta de crédito o transacciones de la inversión, bueno, a lo mejor voy a requerir específicas transacciones, voy a requerir solamente aquellas que fueron aprobadas, no aquellas que son preaprobaciones o no aquellas que fueron canceladas o no aquellas que fueron retenidas, ¿no? Entonces, esta limpieza también va a ser un proceso porque hay veces que lamentablemente no tenemos la información a ese nivel de granularidad. No es que tengamos una tabla para todas las canceladas o para todas las preaprobadas o todas las tal, ¿no? A lo mejor hay una tabla general donde tengo agrupadas todas con a lo mejor un campo que sí te dice, estas son las canceladas, estas son tal, tal, tal. O a lo mejor lo tenemos con, ok, todas las positivas son las que sí entraron. Y si tengo una positiva y luego una negativa, a lo mejor esa se cancela. ¿No? Porque a lo mejor ya no se hizo el cargo. O si tengo una liquidación de esta transacción, a lo mejor tengo que ver que tenga este código. O a lo mejor tengo que ver, no sé, esta otra validación en este otro sistema. Entonces, eso, aunque no lo crean, es lo más grueso o lo que más tiempo le vamos a tener que dedicar. De hecho, si ustedes han tenido algún acercamiento con programación en SQL va a ser muy bueno, si no, vamos a tener que aprender justamente esa lógica de, ok, ¿cómo le indico a la computadora, cómo le indico a través de código que quiero hacer esto?
¿ok? Y para eso, pues obviamente primero tenemos que entender cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, en mis años de trabajo en banca, había muchas cosas que yo como analista no necesariamente entendía. Por ejemplo, esto que les estoy hablando de, oye, si sale que es un código, no sé, voy a poner tipo Monster Inc. 3320, este código se cancela, ¿no? Había cosas que yo no sabía que a lo mejor los que iniciaban con ese código tenían que hacerlo. Eran cosas que a lo mejor solo los de negocio o solo los que se encargan de y gestar la información saben. Entonces, por eso es que le digo, vamos a tener que ser también un poquito como estos investigadores que vamos a tener que entender perfectamente de qué va nuestra fuente de datos. Y esto pues obviamente va ligado también con el negocio, ¿no? ¿Qué casos pueden surgir cuando yo estoy generando esta operación? ¿Vale? Ahora, vamos a tener que justamente trabajar con distintas herramientas. Habrá veces que todo lo podamos manejar en Python, habrá veces que a lo mejor vale la pena realizarlo mejor en Excel. Yo sé que igual esto pudiera parecer así como, vamos a trabajarlo en Excel todo. Bueno, sí, a pesar de que seamos analistas de alto nivel y que sepamos manejar bases de datos o lo que quieran, eh, vamos a tener que trabajar en Excel, algunas veces vamos a tener que entrar a manipular manualmente el dato, o sea, ni siquiera con una fórmula de Excel, sino entrar a manipularlo manualmente. Y todo eso también vamos a tener que documentarlo. ¿Qué va a pasar? Imagínense que el día de hoy ustedes pueden realizar un modelo y ese modelo lo dejan funcional y lo dejan operando y dicen, oye, este modelo hizo que incrementáramos las ventas en un 20% o hizo que disminuyéramos la pérdida en tanto. Normalmente esas son como las métricas de negocio más buscadas. ¿Cómo aumento el revenue o cómo aumento el número de clientes? ¿Cómo disminuyo la pérdida? ¿Cómo disminuyo el fraude? ¿Cómo disminuyo tal? Generalmente esas son las métricas, ¿no? Entonces, para yo poder explicar y generar justamente estos reportes, también voy a tener que poder tener una capacidad de comunicación. Esta capacidad de comunicación normalmente va en estas tres vías, que es cómo puedo generar visualizaciones, cómo puedo generar un informe e incluso cómo puedo generar un dashboard, ¿vale? No vamos a entrar tan de lleno al tema de dashboards, vamos a ver más estas dos partes, que básicamente es lo que genera un dashboard. Vamos a estar viendo como un poco más de cerca lo que es la visualización. Como les decía la clase pasada, qué tipo de gráfica usar, qué tipo de interpretación le voy a dar al dato, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo estar trabajando con un dato desde la perspectiva de pérdida o ganancia, o la potencial pérdida y la potencial ganancia. Eso también es interesante cuando estamos haciendo estos modelos. ¿Por qué? Porque los modelos llegan a cierto nivel que incluso podemos inferir ese tipo de cosas. Ahora, este punto, de hecho lo vamos a ver en la siguiente slide, hay un ciclo de vida analítico que tenemos que tener muy en mente, que es no todo va a ser straightforward, es decir, no todo nos vamos a ir de lleno a programar o de lleno a tener un resultado, vamos a tener un proceso iterativo. De hecho, para quienes no tienen muy buena tolerancia a la frustración, este va a ser un muy buen ejercicio porque el primer modelo que hagan o la primera vez que nos sentemos a programar, van a ver, vamos a sufrir un poco. Entonces, esto es normal, esto nos pasa a todos cuando empezamos en este mundo y tienen que poder sobreponerse. Entonces, aquí es cuando aquí su servidora entra también en el papel de psicóloga, donde me toca decirles, oye, no, tranquila, Andrea, no pasa nada, no es que tú seas el problema, es que tenemos que seguirlo intentando. O que voy a decirle a Axel, Axel, ok, yo sé que ya quieres irte directo al análisis, pero antes de irte directo al análisis, entendamos qué es esta métrica, cómo se lee, ¿ok? Entonces, por eso es que vamos a tener que trabajar con la frustración. Yo sé que todos quieren ya entrar mañana directo al código y empezar a ver qué resultados tienen estos modelos y cómo hacerlo, pero tenemos que ir pasito a pasito. Especialmente, digo, no es un tema de hacernos menos o de tirarnos, pero especialmente a las mujeres nos cuesta un poco de trabajo el lidiar con la frustración. Y esto viene por un problema
cultural, ¿vale? Esto es importante que se los diga, y, de hecho es algo que siempre en Epic Queen cuando me toca trabajarlo, es algo que menciono y yo sé, aquí probablemente me eche algunos hombres encima porque van a decir, oye, pero ¿por qué hombres y mujeres somos iguales? La verdad es que no. Eh, esto es un statement muy, muy duro, pero culturalmente, especialmente en México, somos criados de maneras diferentes. Les voy a poner un ejemplo muy simple y por qué esto representa un tema importante en las áreas STEM. Cuando, imagínense, los que ya son papás, tienen un niño y una niña, ¿vale? Para empezar, la industria en general nos enseña que hay juguetes para niños y hay juguetes para niñas. Y se los voy a poner como experimento. La próxima vez que vayan al súper, a una tienda departamental o a una tienda de juguetes, vean el tipo de juguetes que hay para niños y el tipo de juguetes que hay para niñas, ¿ok? Los juguetes que hay para niñas están más enfocados a desarrollar habilidades blandas. Por ejemplo, encuentran las Barbies, encuentran los bebés, encuentran cosas para pintar, encuentran maquillaje. Eh, Esto está más enfocado a desarrollar las habilidades blandas, mientras que en el área de niños van a encontrar una serie de juguetes que desarrollan otro tipo de habilidades. ¿Qué son estas otras habilidades? Bueno, por ejemplo, encuentran juegos de deportes, encuentran balones de fútbol, que a lo mejor las habilidades que desarrollan son más motrices que a lo mejor las habilidades blandas que están desarrollando las mujeres. Y entonces por eso es que les estoy hablando más que de cuestiones de feminismo y demás. Estoy hablando de cuestiones de crianza, de cuestión de desarrollo de habilidades y destrezas, ¿ok? A eso es a lo que me refiero. Eh, ¿Qué tiene de influencia esto en la ciencia de datos? Bueno, al nosotros desarrollar ciertas habilidades, por ejemplo, cuando nosotros somos criadas como niñas, a nosotros se nos dice, oye, tú tienes que estar siempre limpiecita, no te puedes ensuciar las manos, el que se enoja pierde, acuérdense de estas frases que nos decían nuestros papás, eso es súper importante porque eh, a los hombres, por otro lado, cuando se caen, le dices, no, no llores, aguántate, o ve y súbete otra vez, o trépate a ese árbol, o oye, te pegó pues regrésaselo si ya se está pasando de lanza, ¿no? Por otro lado, con las mujeres somos un poco más protectoras, ¿no? O sea, los papás también, piénsenlo, es su niñita, no quieren que se la toquen. Entonces, este tipo de comportamientos culturales al final van moldeando un poco las habilidades en las cuales somos más fuertes como adultos cuando ya estamos desarrollando nuestra vida profesional. Entonces, normalmente cuando las mujeres desarrollamos un informe, cuando las mujeres desarrollamos incluso una aplicación a una vacante de empleo, nosotras hay una diferencia, no es que Frida lo diga, hay diferentes estudios, igual les voy a pasar más adelante las lecturas, que dicen que, por ejemplo, cuando una mujer está aplicando a una vacante, para que ella decida aplicar, normalmente debe de cumplir con más del 80% de los requisitos que la vacante está solicitando, mientras que los hombres, con que cumplan un 30-40%, ya aplican. Entonces, esta es una estadística bastante interesante porque nos habla también de qué tan perfeccionistas somos versus los hombres. No digo que no haya hombres perfeccionistas, siempre hay. Yo estoy hablando aquí de estereotipos un poco más generales, de cuestiones más generales. A lo mejor habrá muchos que me digan, no, yo no soy así, o muchas mujeres que me digan, no, yo tampoco, yo estoy súper pegada a los deportes, yo estoy súper pegada a trabajos más manuales, como por ejemplo trabajos de si se me va la luz, yo voy y arreglo el foco, o si, no sé, necesito, no sé, tengo un problema técnico con, no sé, mi celular, yo soy la que me meto y lo reviso. Ok, existen esos casos, pero quiero que sepan que son casos aislados. Lo que culturalmente pasa es que no somos así. A la primera que nos equivocamos, desistimos, a la primera que nos equivocamos. De hecho, cuando estuve estudiando sobre cómo aprenden los hombres y mujeres programación,
hay cosas que suceden muy interesantes, que es cuando tú le estás enseñando a una mujer a programar y no le sale, el primer pensamiento que tiene es, no soy buena para esto, no se me da, no sé por qué me metí en esto, y de hecho van a ver que son pensamientos que continuamente tenemos. Por otro lado, cuando los hombres se equivocan, normalmente es como mi computadora no sirve, el programa está mal, el problema es un poco más externo que interno. Entonces, estas cosas son importantes que se las diga porque tanto para hombres como mujeres vamos a encontrar problemas muy interesantes y ya lo van a ver. Si ustedes platican con sus compañeros sobre el curso fuera de esta sesión, van a darse cuenta que el discurso que van a tener es un poco diferente. Y esto es importante porque justamente el proceso que vamos a vivir para las mujeres va a ser un poquito duro porque van a hacer cosas que no estamos acostumbradas, que es intentar, 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 equivocarse, equivocarse, que por otro lado los hombres tienen un poco más fortalecido, ¿no? Igual, no, no todas las mujeres, no todos los hombres, pero es un general, ¿vale? Eh, Ahora, cuando hablemos del paso número 7, es, ok, ya tengo un modelo desarrollado en mi computadora, ya funciona todo perfecto, ya tengo muy buenos resultados, ok, ahora, ¿cómo hago que ese modelo o que este proceso puedan ocuparlo los demás? Ese es uno de los problemas más grandes y más difíciles que hay en desarrollar modelos. Normalmente cuando nosotros desarrollamos un modelo, es, oye, en mi computadora funciona, no sé por qué en la tuya no, si en mi computadora jala, ¿no? Y eso es importante porque cuando nosotros estamos creando estos modelos, tenemos que ser muy conscientes de todos los pasos o de todos los procesos que nosotros seguimos para poder llevarlo a cabo. ¿Ok? Entonces, esta parte de poder llevar la analítica a producción es un paso que también tenemos que entender de cómo hago de manera consciente todo el proceso, cómo lo documento, cómo lo transfiero a que otras personas puedan ocuparlo. Y por último, el paso número 8 es la constante adopción de investigación y desarrollo. ¿A qué me refiero? Los modelos que vamos a desarrollar cambian todo el tiempo y tienen que volver a entrenarse y tienen que volver a evaluarse. ¿Por qué? Los modelos no son estáticos, los modelos son vivos. ¿Por qué son vivos? Bueno, porque básicamente nosotros somos los que alimentamos esos modelos y el ser humano es cambiante y el ser humano se transforma todo el tiempo. Entonces, la data que generan los seres humanos también se transforma. Por ejemplo, si nosotros entrenamos un modelo en el 2018 y queremos ocuparlo hoy, 2022, es probable que ese modelo ya no sirva. No porque haya sido malo, sino porque las tendencias y los comportamientos que había en el pasado no son iguales. Les digo un ejemplo ahorita, ¿no? El número de tarjetas que eran contratadas de manera digital no es igual al número de tarjetas que hoy post-COVID están contratando de manera digital. ¿Por qué? Porque la tendencia cambió, el comportamiento de las personas cambió, el número de transacciones que se procesaban en crédito, débito, inversión, no es igual al número que se generaba hace 2, 3 años. ¿Por qué? Porque el COVID también trajo un cambio comportamental. ¿Ok? No solamente un cambio en la salud, sino nuestros comportamientos cambiaron y por lo tanto nuestros modelos deben de aprender nuestros nuevos comportamientos ahora. Entonces, eso es por eso que nosotros tenemos que estar constantemente observando cuáles son las nuevas tendencias, observando cuáles son los nuevos fenómenos que ocurren y justamente teniendo que reajustar nuestros modelos de acuerdo a estos nuevos comportamientos, ¿vale? Entonces, esas son las habilidades que van a desarrollar. Les digo, les va a servir muy bien para la ciencia de datos, pero también les va a servir para el resto de su vida profesional. Ahora, ¿cuál era el ciclo de vida del que hablábamos en el paso anterior? Bueno, el primero es entender el negocio, que ya hablamos de qué va esto. El segundo es entender la data, cómo se interpreta esta métrica, qué significa este código, qué significa esta clasificación. El tercero es cómo preparo mi información. Necesito qué transacciones, todas, algunas, necesito el dato transformado, necesito el dato tal cual como viene de la fuente. El tercero es como modelo. Ok, este es un modelo de serie de tiempo. Ok, entonces voy a escoger modelo de Machine Learning de serie de tiempo o es un modelo de clasificación.
quiero clasificar si es un cliente A o es un cliente B, quiero clasificar si es pago o impago, quiero clasificar si es fraude o no fraude, quiero clasificar si es un cliente potencial o no es un cliente potencial. Entonces, dependiendo de eso, vamos a escoger también nuestro tipo de modelado. No todos los modelos sirven para todos los casos. Entonces, eso vamos a tener que aprenderlo aquí y es algo que vamos a tener que realizar. Ya que realizamos el modelo, vamos a pasar a la parte de evaluación. Ok, ya tengo todo perfecto, vamos a evaluarlo. ¿Y qué creen? Es probable que nuestros primeros modelos sean muy malos y eso es completamente normal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a entender la data. A lo mejor el dato que yo traía sobre, no sé, tipos de créditos no me va a servir. ¿Por qué? Porque a lo mejor traigo el 99% del mismo crédito y el 1% de un crédito diferente. Entonces esa fuente de información no me sirve o ese horizonte de tiempo no me sirve. Necesito a lo mejor hacerlo más grande o necesito segmentarlo. Y entonces otra vez vamos y regresamos al el entendimiento de negocio. ¿Por qué solo encuentro el 1% de este tipo de crédito? Ah, no, pues, ¿qué crees? Dejamos o descontinuamos ese producto. Ah, oye, no, esa campaña no funcionó, la tuvimos que quitar. Ah, oye, lo que quieras. Entonces es otra vez entender por qué el modelo salió mal específicamente para ese tipo de créditos y eso lo hacemos a través de entender qué fue lo que pasó en el negocio. Y entonces otra vez es, ok, necesito en lugar de esta fuente, esa otra fuente que a lo mejor trae más historia o que trae, o a lo mejor necesito en lugar de tener información sobre esta campaña que se lanzó, necesito sobre otra campaña, ¿no? Entonces otra vez, de esa nueva fuente, entender qué es la data, prepararla y otra vez ingestarla. Y es por eso que en esta parte nos vamos a aventar un buen round, porque vamos a tener que estar iterando sobre nuestros datos para poder obtener la mejor métrica de nuestro modelo. Y ya que obtuvimos una buena métrica, que nuestro modelo está más estandarizado, que funciona bien al momento de que realiza generalizaciones, es decir, que se aplica no solamente a un caso exclusivo, sino es capaz de funcionar en varios casos, ya estoy lista para, o ya estoy listo para llevarlo a desarrollo. ¿Qué es llevarlo a desarrollo? Llevarlo a ponerlo o más bien, en lugar de, no es desarrollo, llevarlo a producción. Ya que pasé por toda esta etapa de desarrollo, ahora sí, ¿cómo lo pongo en producción? ¿Cómo lo pongo para que otras personas puedan consumirlo? ¿Ok? Entonces, esto va a ser un proceso que vamos a estar viendo. Vamos a pasar por todas estas etapas. Perdón. Vamos a pasar por todas estas etapas para poder justamente terminar nuestro modelo. Ahora, igual, aquí es un pequeño mapita que describe exactamente a qué nos referimos con cada uno, ¿no? Por ejemplo, cuando entendemos el negocio es, bueno, definir cuál es el objetivo, cuál es el scope, el alcance, ya sea en número de clientes, ya sea en horizonte de tiempo, y pues decidir también cuál va a ser el acercamiento que vamos a tener al negocio, ¿no? Si va a ser un acercamiento desde la perspectiva financiera, si va a ser un acercamiento desde la perspectiva de adopción, en fin, el proceso de preparación de la data, colectar nuestros datos, explorar qué dice nuestra data. ¿Por qué es importante también explorarla? Porque justamente cuando nosotros vayamos a medir las métricas, tenemos que explicar por qué me dio estos resultados, por qué el modelo funciona bien o por qué funciona mal. Y esto lo vamos a tener que explicar en función de la data con la cual entrenamos nuestro modelo. ¿Ok? Validar también qué data nos funciona, qué data no nos funciona y también en la misma proporción, pues saber qué hay que quitar o qué hay que dejar. Obtener un análisis descriptivo. Siempre que nosotros entremos a realizar un análisis, siempre, vamos a hacer, aunque sea un análisis descriptivo básico, que es cuál es el promedio, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuál es la desviación estándar de nuestros datos, cómo está distribuida nuestra información. Por ejemplo, si estoy hablando de inversiones,
cuál es la inversión mínima que tengo, cuál es la inversión máxima, cómo eso puede afectar a nuestro promedio, cómo está distribuida este producto de inversión. Es decir, nuestros clientes están más enfocados a tener mayores cantidades de dinero o tienen menores cantidades de dinero. O, por ejemplo, cuánto tiempo se tarda el proceso. El proceso se tarda poquito tiempo, se tarda mucho tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que entender justamente el análisis descriptivo. También vamos a tener que hacer análisis univariado, es decir, entender variable por variable qué es lo que sucede, cómo impacta, y también un poco de análisis multivariado, cómo esta variable afecta a estas otras variables, ¿vale? Poder generar algunas visualizaciones y de esas visualizaciones obtener también algunos insights y bueno, también en algunas ocasiones crear nuevas variables, ¿no? Por ejemplo, si veo que este cliente pertenece a esta clasificación y se tardó este tiempo, bueno, le voy a dar una nueva categoría que se va a llamar cliente básico que se resolvió rápido, ¿no? O por ejemplo, si estoy hablando de un cliente con un perfil más alto que se tardó más, bueno, le voy a dar otra clasificación. Entonces, todo esto tenemos que ir revisándolo y ir creando nuevas variables. Igual, en la parte de generar un modelo predictivo, en entender las diferentes técnicas de modelado, generar el modelado, generar justamente estas iteraciones de las cuales les hablaba y poder interpretar los resultados. Ya que generamos este modelo, empezar a validarlo. ¿Cómo lo voy a validar? Es decir, con esta información, ¿cómo se comportó? Ahora, sacarlo dentro del periodo de tiempo de estudio y ver cómo se hubiera comportado en el pasado o cómo se va a comportar en el futuro. Entonces, es moverlo en el tiempo también para saber qué también va a performar. Y justamente en el momento que sea necesario, poder recalibrar este modelo, como lo que les hablaba de COVID. Si el comportamiento cambió, tengo que calibrar el modelo, es decir, tengo que reentrenarlo, tengo que reentrenarlo con estos nuevos parámetros. Por ejemplo, antes un cliente promedio compraba o adquiría 3 productos del banco. Hoy un cliente promedio adquiere 5. ¿Por qué? Porque a lo mejor cambiamos la forma de operar, cambiamos el approach que teníamos hacia los clientes o el cliente por sí solo cambió su comportamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver en recalibrado. Y finalmente, ¿cómo lo implementamos? Vamos a documentar estas reglas de, ok, yo utilicé este horizonte de tiempo porque, bueno, porque en este horizonte se podía observar esa tendencia. O yo utilicé este segmento de clientes y descarté este otro porque utilicé esta inferencia, ¿no? Esta inferencia que me dice que estos clientes se ajustan mejor a bla, 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 bla. O que estos clientes son el mercado al que nosotros queremos atender. Andrea. Hola. Oye, yo tengo una pregunta. En el tema de la recalibración de los modelos, únicamente es una consulta personal. En tu experiencia, ¿cuál es como la forma óptima de hacer este recalibramiento? Porque, pues, por ejemplo, no sé, en un dado caso que se genere un modelo para traquear ciertos clientes que estuvieron en ciertas campañas, pero no sé, detectamos que se tuvo que cambiar una política, que se tuvo que hacer un ajuste en algún producto en especial, pero no se pueden ser como ajustes que se van presentando mes a mes, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cuál es lo óptimo? O sea, como se podría decir como juntar muchos cambios o muchas formas, muchos ajustes del modelo y hacerlo en un solo pase o irlo ajustando conforme se vaya detectando como cada cambio. Esto no va a ser ni una ni otra. Lo que vamos a tener que hacer es hacer un análisis de cuándo es estadísticamente significativo el cambio. Puede que de mes a mes el cambio no fue significativo. Incluso después de un año el cambio no ha sido significativo. ¿Por qué? Porque al final se movió todo de manera pareja y entonces solito el modelo se ajustó. O va a haber momentos donde digas, oye, por ejemplo, me pasó una vez en el banco, que justamente cuando estábamos en COVID, hubo un cambio en el tipo de aceptación de créditos, ¿no? Antes daban más créditos a más personas y cuando empezó todo el tema de COVID,
se tuvo que cerrar la llave y decir como, bueno, pues vamos a dar menos créditos a personas con líneas de crédito más altas, ¿no? Entonces, justamente este cambio afectó durísimo a los modelos. ¿Por qué? Porque mi modelo tomaba en cuenta el score crediticio de buró de crédito, ¿no? Entonces, antes se aceptaban muchísimos que tenían scores, pues, medianamente bajos, ¿no? Y después ya solo nos fuimos a puros scores altísimos, ¿no? Entonces, como esa era una variable que yo consideraba en mi modelo y era una variable que tenía mucho peso, eso sí era un cambio significativo. Entonces, todo va a depender de dónde impacte esos cambios. Impacta en una variable que es relevante para el modelo o que es una variable base para el modelo, híjole, ahí sí vamos a tener que hacer una recalibración. O impacta en una variable que pues casi ni impacta en el modelo, ¿no? Cada variable va a tener un peso. Por ejemplo, supongamos que estoy hablando de este tema de crédito. Eh, y para mi modelo de crédito, el score que tiene en buró es altísimo, ¿no? Entonces, esa es, no sé, una variable que le pega al performance de mi modelo en el 30%, ¿no? Entonces, el 30% del resultado del modelo, si le voy a dar un crédito, ¿no? Es el score. Luego, un 20% es si ya tiene otros créditos con nosotros o qué tan buen pagador ha sido, ¿no? Para ver si le voy a dar otro crédito. Bueno, si de repente la manera de decir si es un buen o mal pagador cambia, es decir, si alguien de riesgos me dice como no, pues voy a cambiar mi política, uy, pues eso va a tener que recalibrarse ahora el modelo con la nueva métrica y voy a tener que ajustarla a la historia, porque obviamente vamos a tener a lo mejor a partir del 2022 entra en aplicación esta nueva política donde a los que tenían eh, no sé, un impago al año, les voy a seguir diciendo que eran buen pagadores, pero si tienes dos impagos, ya voy a decirle que son mal pagadores. Entonces tengo que reajustar mi historia a esta nueva métrica para homologarla. O, ok, voy a tener que restringir mi modelo en lugar de utilizar 2021, solamente utilizar 2022. O cómo puedo recalibrarlo, ¿no? Entonces, estos cambios van a tener que, o estas recalibraciones van a tener que hacerse solo cuando haya cambios estadísticamente significativos. ¿Y cómo sé si algo es estadísticamente significativo? Bueno, también les voy a enseñar a generar estas métricas. Normalmente nosotros generamos un índice que va a comparar las distribuciones de cada variable cuando lo estemos ocupando el modelo versus las distribuciones del modelo cuando se entrenó. Es decir, lo que les decía hace ratito, si el promedio de productos antes era de 3 y ahora es de 5, es decir, el modelo se entrenó con en promedio 3 productos y ahora el promedio es de 5, tengo que saber si ese cambio es estadísticamente significativo y es un ratio, perdón, es un ratio que se realiza para poder saber este nivel de significancia, ¿vale? Y obviamente hay una fórmula y demás. Entonces, ustedes no se preocupen, casi para todo lo que vamos a hacer hay fórmulas, ya hay una forma de hacerlo o de medirlo y eso lo vamos a ir viendo, ¿va? Gracias. No, ¿de qué? Entonces, bueno, estos son justamente los pasos que vamos a hacer. Para cada uno de estos pasos vamos a ver justamente cómo se lleva a cabo de manera sistemática, es decir, programando. Y bueno, ¿cómo podemos utilizarlo? Yo sé que aquí tenemos de diferentes departamentos del banco, entonces para que también empiecen a hacerse una idea de, ¿cómo lo podría utilizar? Si todavía hoy no saben qué van a hacer en su proyecto final, aquí les voy a dar como una explicación general de cómo podemos utilizar estos modelos de Machine Learning y los diferentes casos de usos. El primero que vemos acá es en la experiencia del cliente. Yo puedo generar modelos que me digan cómo se agrupan los clientes. Por ejemplo, yo sé que seguramente ustedes en el banco ya tienen diferentes segmentos, ¿no? Entonces, yo tengo una clasificación por segmento de cliente, ¿no? Entonces, yo puedo ver adicionalmente del segmento
puedo crear a lo mejor un subsegmento. ¿Por qué? Porque estadísticamente es mejor tener estos subsegmentos que los segmentos más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor si solamente me voy con los segmentos grandes, a lo mejor no va a ser suficiente para describir a todos los perfiles que hay en el banco, ¿no? Entonces, yo puedo generar un subsegmento. De hecho, en algún momento me tocó hacer para, para este otro banco donde trabajaba una nueva clasificación que me decía, a ver, no vamos a clasificar a los clientes por edad, ni los vamos a clasificar por cuánto gastan, los vamos a clasificar en qué gastan. Por ejemplo, voy a tener un perfil de cliente que es el perfil de cliente viajero, el perfil de cliente más hogareño, ¿no? O sea, lo que está gastando con su tarjeta es más para las cosas del hogar. Voy a tener el perfil de cliente que ocupa su tarjeta para las compras en entretenimiento. Entonces, esto lo voy a ver a través de las transacciones. Entonces, justamente, si yo ya sé que a lo mejor mis clientes no tienen un comportamiento que todos por edad cumplen, sino que va más de manera comportamental o de manera de revisar sus transacciones, yo puedo generar nuevos segmentos para a su vez generar nuevas formas de acercarnos a ellos, nuevas formas de decirle, oye, yo ya sé que tú gastas, o bueno, obviamente no se lo digo así explícito porque les daría un poco de miedo, pero les digo, oye, aquí te va una promoción para tu próximo viaje. ¿Por qué? Porque yo ya sé que este segmento de clientes gasta en aerolíneas, ¿no? O, oye, ahí te va un descuentazo en supermercados. Y yo ya sé que a este segmento de clientes son los que gastan en supermercados. O incluso irnos a un paso más allá. A lo mejor va a haber clientes que son más digitales y clientes que no son tan digitales. Entonces decirle, ok, yo ya sé que tú tienes un perfil de compra digital, usa la tarjeta, no sé si ustedes tengan tarjeta digital, pero usa la tarjeta digital y te regresamos tanto. O usa la tarjeta física y te regresamos tanto. O compra en línea en esta tienda y te damos un descuento o un cashback o te damos una promoción o te damos lo que quieras, ¿no? Entonces, este tipo de comportamientos no necesariamente ya los tenemos identificados y esto se puede generar a través de los modelos. Y les digo, pueden utilizar la estadística básica para obtenerlos, pero cuando utilizamos estos modelos son un poco mejores para generar estas clasificaciones porque no solamente se basan en una variable. Normalmente nuestros análisis estadísticos o los conteos que llegamos a realizar o las proporciones que hacemos se basan en una sola variable. ¿Cuántos hay? O qué compraste, ¿no? Y estos modelos se alimentan no solo de una variable, sino pueden ser muchas variables. Por ejemplo, están los clientes que compran viajes una vez al año o están aquellos que compran viajes cada 8 días, porque a lo mejor es un cliente que compra eh, muchos viajes por su trabajo, ¿no? Tiene un perfil de viaje profesional, ¿no? O un perfil de viajero por trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las alcanzas a observar con estos modelos, que a lo mejor de manera estadística no podrías hacer. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, podemos hacer también modelos para prevenirnos. Prevenirnos de clientes fraudulentos, prevenirnos de clientes que solo nos van a hacer perder el tiempo, prevenirnos de que solo vamos a gastar recursos, prevenirnos de lo que quieran, ¿no? Entonces, eso también lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la idea de todos estos modelos es encontrar patrones que a simple vista no se pueden ver. Entonces, justamente, el patrón de experiencia de cliente, ahí está. El patrón de los clientes nefastos también va a estar. O el patrón de los clientes que nos generan más negocio también va a estar, ¿no? ¿Qué otra cosa? Gestión de riesgos. Ok, si yo quiero hacer un modelo para prevenirme de los clientes que no van a pagar, ok, puedo hacerlo. O un modelo para prevenirme o gestionar el riesgo de liquidez o gestionar el riesgo de que se acaben mis provisiones de lo que quieran. Entonces, eso también nos puede ayudar a setear límites de, ok, vamos a adquirir solamente este porcentaje de riesgo porque vamos a tener solamente estos perfiles de clientes. Entonces, eso también nos sirve para obtener de, ok, ¿qué pasaría si yo le subo un poco más el nivel de aceptación? ¿Qué pasaría si yo lo bajo? Ah, bueno, el riesgo que yo estaría dispuesto a asumir sería de tanto o sería de esto otro. Temas de seguridad también, si alguna vez
trabajan con, por ejemplo, el área de riesgos o de prevención del fraude, también esto nos puede dar patrones. Por ejemplo, oye, yo estoy identificando que las personas que se conectan o que compran este producto y que son de esta región y que tienen esta edad, eh, están cometiendo fraude. Ah, bueno, pues puedo prevenirme y encontrar ese patrón a tiempo. Les digo, todo va a estar en la parte de descubrir estos patrones. Lealtad. Eh, Puedo yo crear un programa de lealtad basado en ciertos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, voy a crear un programa de lealtad para aquellos clientes que tengan un ingreso superior a tanto, o para aquellos clientes que tengan tantas compras. ¿Por qué? Porque a través de entender los patrones, yo ya aprendí que son los clientes más leales. Y yo ya sé que si subo en esta variable, dado que entendí también que estos eran los clientes más leales, si yo ya sé que si muevo esta variable, voy a generar un efecto en la lealtad del cliente. Entonces, por ejemplo, no sé, les voy a hablar de mi experiencia en Justo. Les decía, Justo es un supermercado en línea y algo que descubrimos es que aquellas personas que compran en graneles, que es como nuestro mejor departamento, aquellas personas que compran en graneles son más leales. Entonces, si yo quiero, ¿y por qué son más leales? Porque encuentran el valor agregado que pues nosotros estamos ofreciendo. Nuestro valor agregado no está en vino, no está en despensa, está en graneles. Entonces, si yo le doy a probar a los clientes nuevos graneles, esos clientes se van a volver más leales. ¿Por qué? Porque nuestro verdadero diferenciador está ahí. Entonces, igual, si ustedes tienen un producto estrella, pueden darse cuenta que ese producto es altamente vinculante. Entonces, eso lo van a descubrir a través de el descubrimiento de estos patrones. Entonces, tú vas a acercarte y vas a decirle al cliente, oye, o vas a bajarle una estrategia a tus vendedores y les vas a decir, oye, colócame este producto porque yo ya sé que si coloco este otro, me va a traer estos otros productos a la cartera, ¿no? Perfilamiento, esto va muy de la mano con la parte de experiencia, cómo puedo yo segmentar a mis clientes, cómo puedo yo generar nuevos perfiles y, por ejemplo, también la optimización de recursos. Les platicaba que en mi experiencia, cuando cerramos la llave por el tema de créditos, algo que tuvimos que hacer fue, ok, vamos a dar menos créditos, vamos a tener que darlo a los mejores clientes. Ok, ¿cómo sé quiénes son los mejores clientes? ¿No? Y no solo es aquellos que pagan a tiempo. Esa es una métrica muy simple. Voy a lo mejor ver qué clientes gastan menos de mis recursos y por lo tanto me hacen ahorrar. Esa es otra perspectiva, ¿no? O sea, sí van a ser a los mejores pagadores, pero también aquellos que me hacen ahorrar. Por ejemplo, aquellos clientes que son 100% digitales y no tienen o no necesitan tanta atención en sucursal. Entonces me ahorro el tiempo de mis ejecutivos porque yo ya sé que este cliente lo va a contratar digital. Entonces, ahí está. O al revés, yo ya sé que ahorita tengo un problema en mi atención telefónica. ¿Cómo puedo transferir que lleguen los mejores clientes a través de la sucursal y no a través de la línea telefónica? Ah, bueno, voy a generar un modelo que optimice a estos clientes o un modelo que optimice la inversión. Si yo voy a invertirle tanto dinero, eh, tengo que asegurarme que sea que yo estoy optimizando eso. Ahora, les voy a platicar rápido el último minutito que nos queda. Yo tengo un colega que entrevisté justo para el podcast, que lo que él hizo fue desarrolló un modelo que lo que hace es optimiza una cartera de inversión. Entonces, con ese modelo, tú puedes seleccionar las mejores empresas en las cuales invertir en la bolsa. ¿Y cómo sabes cuáles son las empresas? No es solo la que te da más rendimientos, sino en la historia, qué comportamientos tuvo esta acción para saber que a largo plazo o en el periodo, horizonte de tiempo deseado, voy a lograr el mejor rendimiento. Y eso lo hace a través de estos algoritmos que lo que hacen es generan simulaciones hacia el futuro para saber cómo se va a comportar y por lo tanto, al generar estas muchas simulaciones con la data, tú puedes saber todos los escenarios y en todos los escenarios, así como, no sé si ustedes vieron esta película donde Doctor Strange dice, he visto todos estos escenarios y solo en tantos
logras ganar. Bueno, pues tal cual. He visto tantos escenarios y solo en estos tienes el mejor retorno o solo en estos tantos clientes se quedan contigo. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, bueno, hoy entendimos cómo van a funcionar estos modelos, qué ideas podemos hacernos. Ya la siguiente clase vamos a empezar a trabajar con, pues mañana. Sí, mañana vamos a empezar a instalar y a entender nuestro entorno de trabajo para empezar con nuestros primeros pasos, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, algo que les haya surgido. No, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, Frida. Perfecto. Vale, pues entonces nos vemos el día de mañana, ¿vale? Que tengan un excelente día. Igualmente. Gracias, igualmente. igualmente. Buen día.